8:30. Claro. Me estás pisando, dice María Julia. Una mejor presentación que esa. ¿Cómo podemos? ¿Me estás pisando? Qué buen comienzo una entrevista. Qué buen que la invitada diga, me estás pisando a uno de los que la va a entrevistar. María Julia Muñoz, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, muy ¿Cómo bien, le va? muy bien. Bueno, el currículum suyo sería demasiado largo, se nos va a la mitad de la entrevista. No tiene. Muchos ex. No tiene. Ex ministra de Salud, ex ministra de Educación. Educación. Quiere decir que está muy viejo. Ex secretaria general de la Intendencia de Montevideo. Claro. Tiene muchos ex, le digo. Hay algo que justamente hablando de eso, de tantos ex, ¿no? De tantos cargos que tuvo y que ya no tiene. ¿Hay algo que le quedó en el tintero que le hubiera gustado? ¿Hacer? Sí, por ejemplo, pasar por el Senado, por diputados. No, en la eso política. En la política. Sí, claro. En realidad, los cargos legislativos, no me atraen. No le atrajeron nunca. Nunca me atrajeron. Ni siquiera le picó el bichito ahora al final. No, tampoco. No, porque me parece que me haría más mal a la salud el cargo legislativo que el ejecutivo. Bien, sí. Bien. O sea que no hay nada que le haya quedado ahí. No, de Ser eso no. presidenta de la República, capaz, pero bueno. Bueno, pero no se va a dar. Me han quedado cosas para hacer, eso sí, de viajes y eso. No, le hablaba solo de cargos políticos. No, porque acá nosotros de los cargos cargos siempre políticos. el gabinete ideal, que es lo que cargo ocuparíamos, y bueno, en ese ejercicio de imaginación queríamos saber qué cargo le faltó por ocupar. Bueno, María Julia ahora está un poco abocada también a la campaña. Con Ivonne Pasada. Exacto, para las internas del Frente Amplio, exactamente. Con una mujer que creo que tiene una muy buena propuesta, la descentralización del Frente Amplio, porque no se puede pensar igual en Montevideo que los distintos departamentos, y menos los lugares del interior de esos departamentos, que es además una militante de toda la vida, pero que ha ocupado cargos políticos, que tiene conocimiento de toda la interna del Frente Amplio, que eso me parece que es muy importante. Ahora, todo indica que Pereira viene corriendo. Sí, indica. Suelto de pulmones. Suelto de pulmones. Todo indica eso, pero bueno, un acto electoral siempre hay quien gana y hay quien no gana, pero de todas maneras creo que se da una señal de que debe haber una mujer por lo menos en la carrera. Por lo menos en la carrera, y que después creo que también el que gane tiene que tener un espacio donde la mujer pueda actuar en política bien. María Julia, está claro que la campaña tiene que ser guante blanco porque no son adversarios, los candidatos son compañeros en el fondo. Exacto. Todo frente amplista. Sí. Pero en determinado momento a los que vienen atrás, como Ivonne Pasada o como Gonzalo Sibila, ¿no les sirve picarla un poquito y empezar a marcar más diferencias, más matices y decir, bueno, este es mi estilo de conducción, diferente al de Fernando Pereira? Porque si no hacen eso, van a una derrota segura. Bueno, en realidad yo creo que de la mejor manera posible he marcado diferencias. En la medida que Fernando Pereira no conoce la interna del Frente Amplio, conoce la interna del PCNT. Usted con esa declaración lo está haciendo, por ejemplo. Bueno, claro. Pero los candidatos no lo hacen. Y vos no lo haces, lo haces tú. Eso es un poco lo que... Bueno. Le voy a decir a la candidata que debe hacerlo. Decir, yo conozco más el Frente Amplio que Fernando Pereira. También conoce más que Sibila, porque Sibila es más joven, de todas maneras. Sí conoce la interna por ser secretario general del Partido Socialista. Claro. Sí. Pero este apoyo a la candidatura de Ivonne Pasada surge de la autocrítica del Frente Amplio con respecto a que no supo llegar de la manera debida al interior del país. Exacto, surge de esa autocrítica, surge además de que es una mujer que sabe escuchar, y eso es muy importante. Creo que nunca se ha burocratizado, y creo que sí, el gobierno se burocratizó y el Frente Amplio también.
hay lugares en donde la gente nos reclama presencia y se han sentido como abandonados por la fuerza política. Creo que Ivonne eso lo tiene muy claro y sobre todo tiene muy claro acompañar la descentralización político-administrativa con una descentralización de la fuerza política. Me parece que eso es una buena cosa. Hay quienes juntan a la burocratización que tú aludís, también una cuota de soberbia. ¿Tú sentís que hubo algo de eso también? Pero eso además en alguna medida te incluye, porque sí, hay claro, que mirar para atrás. No, para adelante es todo nuevo, ¿no? Y hay que separar la fórmula, la campaña, porque también es otro intersticio ahí. Sí. Pero ¿tú sentís que tú personalmente hiciste una autocrítica de los años de gobierno del Frente Amplio? Sí. Cuando pasaste raya, ¿qué quedó? ¿Hubo un poco de soberbia, un poco de burocratización? Hubo un poco de todo eso que tú señalas, sí. Lo de la burocratización es como lo más tangible visible, en la medida, lo más visible, en la medida de que uno se compromete con un statu quo de la administración y le explica poco de repente por qué hay necesidades ciudadanas que no se pueden llevar a cabo o que se llevan a cabo de otra manera. Eso creo que es muy importante. Lo de la soberbia es una palabra que se usó, por eso, se puso ahí y mucha gente no la niega, mucha gente admite. Yo ¿Tú cómo lo vivís? Porque muchos años en el poder te la pueden dar, ¿no? En algunas actitudes. Yo creo que una de las cosas que siempre decía Mariano, 10 años, en realidad no estuve 10 años en ningún cargo, pero 10 años en el mismo cargo ya hay que salir para mirar la vida, las situaciones, la política de otra manera, y es real. Eso lo decía Arana después de 10 años como intendente. Exacto, y además a los directores que ya llevaban 10 años, los cambiaba de lugar, para que vieran las otras cosas de otra manera. En el caso del Ministerio del Interior, que tuvo una permanencia tan grande, Bonomi, también hubo un desgaste. Fue el único que llegó a 10 años, digamos. Yo creo que sí, y que además no se... Ni Bonomi ni la sociedad en su conjunto se reclamaron otras medidas que fueran más intersectoriales. Intersectoriales quiere decir que en realidad la gente que está privada de libertad, que es ese eufemismo de decir ahora privado de libertad al preso, que está presa, nunca se hizo penas alternativas con un control estricto que lleva mucha gente, lleva muchos profesionales. Entonces, técnicos. Eso tiene muchos técnicos, claro, eso tiene que trabajarse con el MIDES, tiene que trabajarse con el Ministerio de Educación y Cultura. En realidad, una vez que se planteó un debate en el gabinete de Tabaré Vázquez de que las cárceles debían salir del Ministerio del Interior. ¿Qué época para recordar? Yo levanté la mano para decir tiene que ir a Educación y Cultura. Le iba ese sallo que es difícil agarrar ese fierro caliente, pero sí como ministra defendió esa posibilidad. Sí, porque creo que realmente si no rehabilitamos gente, y además gente entre 20 y 27 años, gente muy joven, si no rehabilitamos gente y seguimos la trayectoria cuando esa gente sale de la cárcel, vamos a terminar todos en la cárcel y nadie va a poder mantener las cárceles. Realmente una cárcel que cada uno compara al conocimiento que viene acumulando en la vida. Yo la comparo con los hospitales. En realidad, cuando se llenan los hospitales, ¿qué se hace? Y bueno, se hacen los hospitales de día, se hace la atención domiciliaria, se hace la atención de lo que sería una persona internada, se le hace en domicilio, va a enfermería 3 veces por día, va al médico. Se amplía lo ambulatorio también. Se amplía todo lo ambulatorio. Bueno, en realidad no podemos seguir llenando cárceles y no mirar que hay que rehabilitar personas, porque si no las rehabilitamos, la gente sale, no están siempre presos. Creo que cuando viene... Bueno, tú lo has estudiado mucho el tema. No estudiado, no, lo he vivido. Lo has vivido.
Ese concepto yo lo utilicé Claro. una vez hace muchos años y Bonomi lo recogió con Lo- mucha claro, yo creo que caballerosidad, lo- lo repite. sí. Los que van en No cana lo van a salir. hizo, Acá no hay claro. prisión perpetua ni hay pena de Exacto, muerte. no, claro. Pero María Julia, ¿hay posibilidad de hablar de rehabilitación y todo esto que estamos mencionando cuando el Ministerio del Interior no ha logrado asegurar los derechos humanos dentro de las cárceles? Bueno, hay que empezar por esa situación, pero también hay que hacer la rehabilitación, si no, en realidad solo seguir llenando cárceles. Pero tú compartís que esa no es una tarea exclusiva del Ministerio del Interior. No, A Bonomi le llevó 8 años exactamente. darse cuenta de eso. No, Bonomi lo ahí dijo está. cuando faltaban 2 años para No, salir. claro, ahí- En el Día de la Policía dijo esto no es una tarea solamente no, nuestra. claro. Pero le llevó 8 años Bueno, entenderlo. sí. Y además Yo- estaba peleado con el Mides, digámoslo Bueno, claro. peleado no, claro. Bueno, sí, sí. peleado lo veíamos nosotros, no sé, Ahí públicamente no se sabía, pero Bueno, yo creo que realmente en el Mides la verdad es que en el momento que se debatió no querían hacerse cargo de las cárceles y a mí me parecía que en realidad en educación y cultura iban a estar bien, en el sentido de que en realidad en el Ministerio de Educación y Cultura la educación no la gobernás, la gobierna el CODICEN, o sea, sos como la reina Isabel. Mientras que Es simbólico, sí. Claro, es simbólico, pero sí podés incidir Políticas de Estado. en políticas de cómo se aumentan horas docentes para que se den clase, porque realmente yo fui al Santiago Vázquez a ver los salones y vos ves que los salones para clases son fantásticos. Ahora, al preso, si no lo llevan 2 policías, no lo dejan ni a la clase, por lo tanto, vos pagabas el docente y de repente iban 4 personas, Claro. porque los otros no tenían que lo llevara. Yo le decía, ¿no habrá un preso que tenga buena conducta y que le den puntos por llevar al otro preso y no escaparse? Porque Sí, sí, la y verdad que portarse si vos bien. estás preso, lo que querés es irte por algo, estás privado de algo, querés la libertad, eso te es das el único cuenta. derecho que se te Claro, conculca, la libertad. exacto, Sí, Los sí, demás claro. no. Derecho a la salud, derecho Sí, al claro, respeto a la como educación, un como individuo, a la persona, comida. claro. En papel eso, ¿no? Sí, claro. María Julia, justamente ahora que hablaba de los roles, ¿no? Del Ministerio de Educación y Cultura y del CODICEN, yo recuerdo a lo que era aquel tiempo de usted como ministra, de Wilson Neto al En frente el del CODICEN. CODICEN, y me gustaría conocer la evaluación que hace hoy usted de la gestión de Pablo da Silveira al frente del Ministerio y de Robert Silva en el CODICEN, ¿no? Un presidente de ANEP que tiene un perfil muy alto, aparte. ¿Cómo los califica? Bueno, la verdad que de Da Silveira tengo poco para calificarlo porque tengo poca información. Sí ha dicho algunas cosas que me han rechinado, como por cuáles? ejemplo que los docentes participando en los consejos desconcentrados era la sovietización o se vuelve a la sovietización, cosa que en realidad no existe ni más la Unión Soviética, no sé lo que quiso decir. En cuanto a Robert Silva, cuando estaba en el CODICEN con Wilson Neto, me parecía una persona que realmente aportaba mucho, porque tiene un conocimiento de la educación desde la UTU, es un abogado competente, pero como presidente del CODICEN creo que recuerdo lo que siempre decía mi mamá, no se pueden tener malas juntas. ¿Él tiene malas juntas ahí, dice? Y claro, en la coalición tiene malas juntas. Entonces, ha actuado de una manera totalmente diferente. Yo conocí un Robert Silva que como presidente del CODICEN me parecía que cómo iba... no, usted, como claro, lo yo conoció como conocí integrante. un Robert Silva, integrante, Claro. de representante de los trabajadores de la Que usted educación. pensó que En al una frente... Nunca pensé Usted pensó que que como presidente del CODICEN iba a hacer una cosa iba a hacer una política de continuidad de lo bueno y de ir más allá con lo que faltaba. Pero se han destruido muchísimas cosas, además de la participación de los docentes, porque en realidad que se lleven bien o se lleven mal, el docente tiene que estar en la conducción porque es la persona que cierra la puerta y queda con 30 adolescentes.
por lo tanto lo tengo que tener. No hay transformación en la educación si no lo tengo. Usted tuvo enfrentamientos fuertes con los docentes Sí. durante su gestión, sobre todo con aquello de la Sí. esencialidad. Sí. ¿Cómo quedó ese relacionamiento y cómo lo ve hoy? ¿No? Creo que la esencialidad, ya lo he dicho muchas veces y lo conversamos con el propio presidente en su momento, con el doctor Tabaré Vázquez, fue un error porque fue planteado sin debate, pero fue frente a la amenaza de huelga por tiempo indeterminado, o sea que fue una reacción a una situación extrema. Extremos de los dos lados nunca son buenos, pero después, en realidad... Lo que quiero decir que esa inclusión en el diálogo y en la participación sí, que usted mencionaba no redundó en un buen relacionamiento con los docentes. No, porque en realidad cuando se declaró la esencialidad nunca habíamos dialogado, yo por lo menos, porque el diálogo se hace entre el CODICEN y los gremios docentes, no con el ministerio. Después de ahí en más dialogamos con el ministerio y tuvimos una muy buena relación. La verdad que yo tengo una excelente opinión de Olivera, nos reunimos varias veces después con Edith Morales y ellos, o sea que para nosotros nos sirvió como de acercamiento y para ellos de reflexionar que las medidas tampoco pueden ser extremas, porque a la huelga por tiempo indeterminado la respuesta fue muy dura, afectó a otras ramas de la enseñanza también y se conversó poco previamente, o sea que no dejó un saldo positivo. Y volviendo a lo de Robert Silva que decía, dentro del CODICEN recordar que Robert Silva integraba una lista que ahora perdió, en la cual sí tenía integrantes de todos los partidos. Todos los partidos, exacto. ¿Ese es el sesgo que le ve ahora, que no tiene una visión tan amplia? Claro, que no tiene una visión tan amplia, que acepta sacar los docentes, acepta sacarse lo que él mismo era, acepta sacar la representación de los docentes de los consejos, ha sacado experiencias que eran muy positivas, como la continuidad entre la UTU, los centros de aprendizaje especial, en donde estaba junto a la escuela el primer ciclo y muchos eran estudiantes del primer ciclo de la UTU. Esa experiencia fue fantástica, con una deserción bajísima, porque en realidad en los barrios carenciados la enseñanza es muy importante, la educación es muy importante, pero también es muy importante que en ese lugar los chiquilines puedan comer. Y eso se sacó. Doctora, y a una ex ministra de Salud no podemos no preguntarle por la actual gestión, ¿no? Usted estuvo al frente de Salud Pública en una época importante porque eran tiempos de reforma de la salud, y esta época, bueno, ni que hablar, no hace falta ni decir lo importante que fue, ¿no?, para la salud en Uruguay por la pandemia. ¿Usted cómo evalúa la gestión de su colega, el doctor Salinas? Bueno, en realidad creo que dentro de los ministros ha sido uno de los que ha tenido una gestión mejor en el manejo de la pandemia. La verdad que hubiera hecho cosas distintas en el curso de la pandemia. Usted. Claro, muchas veces no dependía de Salinas igual, ¿no? Dependía del gobierno. Las decisiones en realidad, grandes, claro, digo. pero en realidad en un consejo de ministros, la opinión. Todos tienen voz, por supuesto. Todos tienen voz, y en una situación tan crítica como en la pandemia, seguramente. ¿Y qué hubiera hecho diferente? ¿Qué hubieras hecho Ahí distinto? está. En realidad creo que se malinterpretó cuando se dijo de bajar la movilidad. Entonces se asemejó en la cabeza de la gente a situaciones que se dieron en otros países, a obligaciones fuertes, y en que no hubo un apoyo a aquellas personas, a aquellas familias que tuvieron que dejar de trabajar. No hubo un apoyo, hay 100.000 pobres más, y eso no es responsabilidad de salud, pero sí es una responsabilidad del Consejo de Ministros y de la Presidencia de la República. Creo que también falta ahora el control sobre las instituciones públicas y el control sobre las instituciones privadas. A donde hay ahora 100.000 pobres más, concurren casi 100.000 personas más, se le ha bajado el presupuesto. Creo que el ministro tiene que ponerse más fuerte en el presupuesto de ACE, y el control sobre el sector privado se nota,
porque yo me atiendo en el sector privado, se nota que le falta guía y le falta control. Qué importante para un ministro en tiempos difíciles ser llano, cercano y comunicar bien. Y en eso Daniel Salinas tiene buen puntaje, ¿no? Sí, sí. Y eso que no era político. Es un político nuevo, digamos. Claro, sí, pero comunica bien. Comunica bastante bien. En realidad, como médico también tenía que comunicar la situación de los pacientes a la familia. Claro, tenía la práctica esa, el bagaje ese de comunicar a las familias los estados de salud de los pacientes. ¿Cómo estás viendo, María Julia, la correlación de fuerzas en el Frente Amplio a partir del Congreso de PIT-CNT, de los apoyos para la presidencia del Frente Amplio, Partido Comunista, MPP, alianzas por otro lado? ¿Cómo ves el movimiento político de fuerzas en pugna que está viendo ahora en el Frente Amplio? Bueno, en realidad yo creo que siempre las hubo. Y más o menos diseñada de esa manera. Creo que se necesita una mayor apertura hacia sectores que hoy no están dentro del Frente Amplio. Uno de los sectores que a mí me parece que es más afín son los ciudadanos que hoy están en el Partido Colorado, en la medida de que el doctor Sanguinetti ha ayudado mucho a que pueda crecer el Frente Amplio, en la medida de que defiende, y claro, ha ayudado mucho, porque él defiende algo así como que se terminaron las banderas políticas, o sea que de la Guerra Grande a la actualidad, lo que se va a llevar de recuerdo es que terminó con las divisas, y ahora de acá en más discutiremos entre izquierdas y derechas. ¿A usted le parece que el Frente tiene que ir a buscar, por ejemplo, a los talvistas que se quedaron sin líder? Exacto. Que Ernesto Talvi era dentro del Partido Colorado era como el más progresista, si se quiere. Sí, era el más progresista, y además yo tengo amigos que antes votaron el Frente Amplio y que votaron a Talvi. A esos hay que recuperarlos. Hay que recuperarlos, sí. No sé si con Talvi incluido, capaz que sería bien interesante, pero no sabemos. Por lo pronto no quiere. ¿Y cómo hace el Frente Amplio para recaptar los votos de quienes se fueron con Cabildo Abierto, que también los hubo? Bueno, en realidad, PP, varios. sí, es trabajando en las zonas donde Cabildo Abierto recogió esos votos, que es en los sectores más desfavorecidos y con menos nivel cultural. ¿Por qué asume usted o cree, cómo analiza esa situación de que haya recogido esos votos un partido nuevo que tiene coincidencias con el Frente Amplio en cuanto al nacionalismo, sobre todo? Bueno, porque en realidad yo creo que hay muchas familias vinculadas a los sectores bajos de las Fuerzas Armadas, a los soldados, por ejemplo, que vieron la ilusión de que podían ganar más, de que podían sentirse más considerados, que podían tener acceso a una vivienda, por ejemplo, y como nada de eso ha sucedido, creo que es gente que va a quedar muy decepcionada. Pero la votación de Cabildo Abierto excedió por muchísimo a los votantes de las Fuerzas Armadas, en cantidad. Bueno, en realidad no sé si, porque los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen familias y tienen amigos. No, pero lo que dice Cecilia, que la verdad, la votación de Cabildo Abierto fue impactante, ¿no? Para un partido nuevo. Va mucho más allá de un simple partido militar. Bueno, yo creo que es un partido militar con su entorno. ¿Sí? Sí. Bien. Piensa eso. Por lo menos se han comportado como tal. Con nosotros está muy bien, pero ¿cómo está su relacionamiento con los medios de comunicación, que en su momento también tuvo fuertes tensiones durante la gestión? Bien, porque por suerte no tengo gran relacionamiento en mi vida de jubilada. Pero va a un programa de televisión y surge alguna denuncia por difamación, o surge, ¿cómo sigue teniendo esa impronta de decir, bueno, estos son los límites de María Julia, hasta acá permito que se hable de mí de tal forma y de tal otra? ¿Eso marcó también su gestión? Sí, claro. Sí. Pensando en los nuevos liderazgos del Frente Amplio, ¿no? Y en los precandidatos a la presidencia del año 2024,
habiéndose ya jubilado los grandes líderes, ¿no? Bueno, uno falleció, Tabaré Vázquez, pero digo, Danilo Astori y José Mujica están jubilados en esa materia, no van a ser candidatos de nuevo. No. ¿Para usted son cantados Carolina Cosa y Yamandu Orsi y no se va a asomar otro o puede surgir otro con fuerza? Yo creo que puede surgir otro y además dejar polarizado entre dos personas desde hoy es muy malo para el Frente Amplio y también para las personas. Y el que surge, ¿no? El que puede surgir, según usted, ¿de qué sector va a ser? ¿Cómo la ve? Yo creo que puede surgir más de una candidatura. Fernando Pereira puede ser uno, por ejemplo. Puede, sí, puede ser. Pero usted ¿a quién ve? Con perfil de ir a disputar esa interna, ¿no? La interna no esta, digo, la interna para ser candidato a la presidencia. Bueno, creo que en el tiempo que falta pueden surgir muchas personas. Después se irá decantando y quedarán en dos, pero polarizar desde hoy me parece muy malo. ¿Pero Cose y Orsi son buenos candidatos? Para mí Cose es una buena candidata. Ahí va por ahí usted entonces. Yo voy apoyando mujeres. Por lo que vemos, bien, ¿no? En pasada. Pero fue muy cercana a un hombre muy importante del Frente Amplio, que fue Tabaré Vázquez. ¿Qué es lo que más extraña del rol de Tabaré Vázquez en la interna del Frente Amplio? ¿Qué es lo que más extraña? En realidad te diría todo, porque Tabaré Vázquez fue un líder con capacidad de conducción muy importante y creo que van a pasar muchos años en donde surja una personalidad como la de Tabaré Vázquez. En realidad, en todos los lugares donde estuvo, desarrolló capacidad de mando, de liderazgo y a su vez de escucha. Entonces, juntar todo eso no es nada fácil y los que trabajamos con él, la verdad que lo extrañamos mucho en estos momentos. Te quiero preguntar, voy un poco para atrás. A veces cuando uno habla con técnicos o con personas en la calle, se sigue criticando el tema de la educación como algo que Uruguay no resuelve. Tú tuviste en el Ministerio de Educación aquella renuncia famosa de las personas que todo el mundo decía que sabían de educación. Bueno, en realidad yo te diría que... La partida de Filgueira, ¿no? Sí, Filgueira, sí, alguien más. Y aquello de cambiar la ADN. Juan Pedro Mir en su momento. Que aquel momento parecía como que se había roto algo que continuó y hay quienes dicen que Uruguay sigue teniendo pendiente una reforma profunda de la educación. Hacia lo que viene. En realidad yo creo que faltó relato de lo que se hizo. Primaria hizo una reforma extraordinaria, sin el rótulo de reforma. Hizo año por año lo que debe conocer un niño y una niña en todo el curso de la educación primaria. ¿Y por qué no se le puso el rótulo de reforma? Porque eso me llama la atención para un partido político que realmente no se le pasa por alto ninguna etiqueta. No, en realidad no se le pasa por alto, pero la palabra reforma todavía, a mí que me enfrenté a gente que no conocía, visualicé en ellos que el fantasma de un señor que aún estaba vivo en esos momentos seguía latente, tan presente. El fantasma Rama tan presente que dividió las aguas de una manera que si decías reforma no hacías nada. La verdad. Y lo que sí creo es que faltó relato. En el propio Codicen y faltó relato desde el ministerio asumiendo las cosas que se hacían. Yo tuve y tengo una excelente opinión de Edith Moraes y ella cada vez que fue entrevistada, su relato fue fantástico, porque ella sí es una persona de la educación, de todos los concursos habidos y por haber que los dio, pero siempre levantaba más la educación primaria, porque era una maestra de verdad, sí. Claro. Entonces, levantaba más la educación primaria, en la que se hizo muchísimo. Hay que modificar la educación media, que es como el talón de Aquiles que vivimos en estos momentos, está ahí. ¿Y las licencias sindicales y todo ese lío que hay? ¿Cómo? Y las licencias sindicales, lo que empezó con Slamovich. Bueno, en realidad... ¿Cómo ves tú eso? Como algo muy menor, que realmente se le ha dado... ¿Te parece menor? Sí.
algo muy menor, que en realidad se le ha dado una trascendencia, porque la verdad que nadie sabe exactamente cómo fue. Hacer una investigadora por una licencia sindical de una persona, en realidad es ajustarle los puntos a quien... Igual esa investigadora dirige. va más allá y busca también que no se hayan birlado horas en general por parte de otros dirigentes sindicales, ¿no? De Pero la enseñanza. en realidad lo que hace es ajustar los controles sobre las horas de licencia sindical. Ahora, ir para atrás a ver qué pasó con uno me parece una estigmatización absurda de una persona que lo tengo que poner después a dar clases frente a 30 estudiantes. María Julia, y al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ¿cómo lo ve? Ya lleva 1 año y 9 meses de gobierno, pasaron muchas cosas y le queda un montón todavía. En realidad yo no lo veo bien, pero desde regalarnos el puerto hasta... Creo que ha fragmentado la sociedad mucho. Vio que las encuestas no dicen lo mismo, ¿no? Le dan bastante bien. Las encuestas le dan bastante bien, pero bueno, no es mi opinión. A ver, ¿por qué es negativo? ¿Lo del puerto? ¿Qué más? Lo del puerto es realmente muy negativo. La ley de urgente consideración tiene artículos que en realidad los 135 artículos que queremos derogar, que son muy malos, y que el presidente plantea como que es un plebiscito a su gestión, cuando no lo es. En realidad todos los que estamos en la vereda de enfrente, digamos, queremos que el presidente esté siendo el presidente de todos nosotros hasta marzo del 2024. ¿No? Todos 2025. Del 2025. No son unas elecciones de medio tiempo. Todos queremos. No es una elección de medio tiempo. Bueno, decir estos 135 bien, disculpe que la no corte. van. Decir elección de medio tiempo nunca quiere decir voltear a un presidente, pero sí quiere decir debilitarlo un poco. Tampoco, porque esos 135 artículos que encontramos realmente muy negativos, yo creo que a él lo fortalecen para llegar a terminar su gestión con mucho... Si hoy tiene buena imagen, aceptémoslo, va a terminar con mucho mejor imagen, porque vuelvo a la educación, sacar los docentes de los consejos, ¿eso mejora la educación? ¿Dejar una sola persona por consejo, eso mejora la educación? Para nada. Bueno, es la visión que tiene este gobierno de cómo se podría iniciar. Pero no han dicho, por ejemplo, cómo harían una reforma de lo que es más necesario, que es la educación media. ¿Cómo cambian el asignaturismo por algo más centrado en problemas? Porque todavía se sigue haciendo una educación media igual que en mi época. Estudiamos historia por separado, geografía por otro lado. Yo cada vez que pienso que me hicieron estudiar geografía y que ahora me cambiaron todo... Bueno, pero ese es el mejor ejemplo que podés dar a la coalición. Ahí está. Se sigue, la educación media es de nuestra época, Es tuya y de mía. nuestra Pero época. Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno y no, estos llevan claro. 1 año y 9 meses. Bueno, por eso, ¿no? pero El argumento de pero ellos es no lo ese. plantean. Está bien. Digo, Bueno, no estoy lo de acuerdo, plantean. falta un planteo para discutir. Pero Está, parece que todo planteo no corre con el apoyo, ¿no? Sería distinto si yo tengo a los docentes en los organismos de conducción y puedo debatir con ellos, porque en realidad yo creo que lo que se comprende bien es que si no cambio la cabeza del docente, no cambio nada. De hecho, es el esfuerzo docente el que muchas veces está haciendo esa integración entre materias. Hoy Sí, por hoy en la hoy educación por hoy media. sí, ya están trabajando. Por eso, hubo esas experiencias, no se evaluaron y no se siguieron. Había dos docentes de distintas materias, por ejemplo, de historia y geografía, que trabajaban juntos con los alumnos. Hubo por área temática, ¿no? Por área temática. Eso se hizo. Sí. Ahora, eso no se supo relatar bien, faltó relato, y no se supo seguir diciendo, porque la verdad, si me ponías en el Códice, yo te decía, esto es la reforma. Pero María Julia, ¿qué faltó relato? Porque a veces se discute en el relato. Faltó relato, faltó decir
de una manera muy entendible para la gente. Comunicar bien, digamos. Exacto, faltó hacer una buena comunicación de lo que se estaba haciendo. De los con logros. un relato acorde a que eso era transformar la educación pública. María Julia, muchas figuras del Frente Amplio hablan de esto de que faltó relato y de la importancia de la comunicación. Exacto, faltó. Y de cómo de alguna manera también la aprobación de este gobierno puede estar ligada a las capacidades comunicativas que tiene el Ejecutivo. Pero al meterse en la promoción de un referéndum que hay que explicar 135 artículos de una ley, ¿no se vuelven a meter en una trampa en solitario de falta de relato? Es difícil relatar lo que se está proponiendo. Bueno, en realidad, para los 135 artículos se toman por tema de cuáles son los artículos que afectan a la educación, cuáles son los artículos que afectan a la seguridad ciudadana, cuáles son, por capítulo. Pero tanto relato falta que lo que ustedes no quieren que se interprete es lo que la gente interpreta y que es un referendo a favor o contra el gobierno. Bueno, ese es el relato en la ciudadanía en algún punto, por eso ustedes mismos lo están rebatiendo. Exactamente. Está muy difícil encontrar a un frente amplista que quiera mantener la LUC, pero todavía es muchísimo más difícil encontrar a un blanco, a un colorado o a un cabildante que quiera derogarla. Eso es una demostración de que termina siendo como un plebiscito, ¿te gusta el gobierno o no? No, bueno, realmente todavía hay tiempo para cambiarlo. Para cambiar esa opinión, Para cambiar digamos. esa opinión, claro. Porque lo ideológico viene muy ligado al querer derogar o no, hoy. Puede ser y lo que votaste en octubre de 2019, sí, digamos. puede ser, sí. Pero tenemos que ver qué persona que votó al Partido Nacional quiere mantener lo que está vamos a ponerle los artículos de la seguridad o los artículos de la educación, porque en realidad capaz que hay muchas personas que votaron por sacar al Frente Amplio porque entendían que no había dado con sus expectativas, porque siempre se tienen más expectativas con la izquierda y se le perdonan más otras cosas a la derecha. Ah, sí, dice usted. Sí. Claro. Tenemos muy poco tiempo más, usted es mágica para hablar, pero le voy a dar 3 países, le voy a nombrar, y dígame lo que le parezca. Cuba, Nicaragua, Argentina. Lo que me parece lo que está pasando hoy, en el día de hoy, en estos 3 países. Si estará bravo en esos países, que Nano dejó afuera a Venezuela. Bueno. No, era la última. Bueno. Me contestaron. Claro. Nicaragua, en realidad, yo creo que el perpetuarse en el poder es algo muy negativo. Bien. Y creo que ha sido bueno en Uruguay también cambiar de gobierno. Ha sido bueno. La alternancia. Porque la alternancia sí se cumple con lo que se dijo. Yo creo que este gobierno no cumple con lo que dijo, pero la alternancia ha sido buena. No esperemos que no se desperdicie toda. ¿Cuba? Después, de Cuba, en realidad, yo he estado bastantes veces en Cuba por cuestiones de gobierno, pero también por cuestiones ajenas al gobierno y como turista. Y en realidad creo que si bien hay que hacer reformas, ellos llevan el ritmo caribeño. Lo que se plantean todo es muy lento y creo en la libre determinación de los pueblos, porque ellos de alguna manera eligen sus autoridades y se regulan a sí mismos. La Argentina es muy difícil siempre ordenar a la Argentina. Yo tengo la mitad de mis genes del otro lado del Río de la Plata, porque mi padre era argentino, y siempre fue tumultuosa y compleja, y los partidos o los sectores, si vamos a hablar del justicialismo y el radicalismo, el justicialismo sobre todo albergó todo, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, todo junto. Allá adentro es una cosa muy difícil, es un tema bien difícil,
pero en realidad se manejan con códigos democráticos como los nuestros. Porque a veces a uno le llama la atención. No, y de última, en Argentina, dentro de todo ese caos, hay alternancia también en el poder. Claro, ¿no? y la También otra la hubo. cosa que a mí siempre me llama la atención, perdonen, ¿no? Que a una persona, a un frente amplista le preguntan por los partidos, por los países en donde hay izquierda en el gobierno, o pseudo izquierda, porque Venezuela para mí es pseudo izquierda. Pero nunca ¿por qué no me preguntan por Brasil? A ver, No, está ¿qué bien. digo de Bolsonaro? No, claro. Porque se cae de Maduro, Muñoz. Bueno, pues porque por Brasil le preguntan a alguien de derecha por Brasil, Sí, esa es la claro. gracia. Y Para- Eso es ¿por lo qué es una divertido. pseudo-democracia? O sea, en Venezuela no hay democracia, entonces. No, claro. ¿Y por qué se peleó tanto? Porque si había una democracia, no era una democracia. Era una Bueno, dictadura, en no era una realidad dictadura. yo creo que... Esas cosas que de los uruguayos que a veces si uno lo mira de afuera van ganas de matarse, ¿no? Pero yo... Habría que decirlo. Bueno, en realidad yo no me mataría por lo que sucede en otro país No, de está la bien, está región. No me mato, simplemente digo que ellos resuelvan sus problemas. Pero cada vez que me preguntaban qué opina de Maduro, yo decía, no me gusta ni Maduro ni Guaidó. Ninguno de los dos. Claro. Y creo que en Venezuela también hay oposición de la propia gente que estuvo con Chávez, que Chávez era un personaje de una dimensión muy diferente, ¿no? Se nos acabó el La tiempo. duda. Yo le voy a hacer Bueno. una pregunta, pero ¿se compró esa campera de colores? Me compré con el asesoramiento del Nano, Parece que me compré una campera que creo que solo la puedo usar en el carnaval, pero Sí, me la muy compré. colorida, parece que se Muy encontraron en un colorida. shopping. Sí. Así. María No, Ju- no, yo te cuento. María Julia Muñoz dudaba. Yo entré en y una el Nano la casa y convenció. vi una señora que la reconocí porque la conozco de toda la vida, con dos camperas en la mano, levantadas así, observando como Ah, dudando. ¿cuál se llevaba? ¿Esto te parece que me compre esto? Y, ¿no? Y usted le sopló en la nuca Y la yo idea. fui y le dije, cómprese esa campera. Ahí está. Quería Había- saber, quería había salir de dos y le duda. dijiste, elegí esta. Le dije la de color, le dije, ¿sabe por qué? Porque es el mundo es Fatal, de colores. fatal, Porque el mundo es de claro, colores. exacto. Y bueno, y quería saber y celebro sí, que haya sí, decidido sí, comprar. Es muy fácil elegir para otro también. No, bueno, está bien. Claro. Igual Nano lo hace con autoridad moral porque se ha puesto Él cada se- pilcha que el uno Nano es tiene. extravagante. Ya a dijo, veces. ya, Con esa apenas me vio, camisa me dijo, con como- esa camisa como no. Claro. Claro, Ahora con que nos esa ven. camisa como no voy a... Gracias no por puedo su creer. tiempo, No, un gusto. por su mirada. Doctora María así Julia extensa. Muñoz, un placer tenerla por acá. No, un Gracias. gusto para mí. Que pase bien. Gracias. Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092 000 970. Del centro al este, del este a la ciudad, bajando por Propios, subiendo de la Rambla o viniendo de Positos. Vos vas o venís. Nos